Diario de un emprendedor. Hola, soy Rubén Martínez y siempre ando metiéndome en fregados, digo, negocios. En este podcast te cuento mis reflexiones, mis motivaciones, mis aciertos, mis errores, vamos, mi día a día como emprendedor. Lo grabo por las mañanas mientras ando, porque no tengo tiempo ni para respirar, pero este es mi día a día, te invito a escucharlo. ¿Te apuntas? Hola, muy buenos días, bienvenido a un episodio más del podcast de Diario de un Emprendedor. ¿Qué tal estás? Episodio número 157. Bueno, pues hoy volvemos a la carga después de unos días con entrevistas. Vuelvo otra vez a lo que es el podcast diario. Como ya te dije, voy a empezar a hacerlo de lunes a viernes porque, bueno, aparte de porque me permite los fines de semana pues ir sacando ideas y demás, no es tan estresante y, bueno, creo que tampoco se obtienen muchos mejores resultados porque si no, igual lanzando 7 episodios a la semana, la gente se aturulla un poco con los podcasts y se quedan podcasts sin escuchar, ¿vale? Así que, lo primero de todo, pues eso, decirte que volvemos a la carga. Lo segundo, dar las gracias a Dorlo73, que en su día puso 4 estrellas en vez de 5, dice, tiene buena pinta y pareces buena gente, me decía en su día, así que te voy a seguir, te pondré 5 estrellas y todo sigue bien. Y entonces ahora me ha puesto las 5 estrellas en iTunes y me dice, eso te dije antes y ahora te pongo las 5 estrellas y un smile. No porque me lo hayas dicho tú, confirmo que oírte es muy recomendable, sin duda creo que ayudas a mucha gente y ya no me parece ahora sé que eres buena gente. Ánimo y sigue, nada de días de bajón. Bueno, pues muchísimas gracias y reseñas como esta son las que pues dan ganas de seguir adelante con el podcast y con cualquier otro proyecto, ¿vale? Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy en el episodio 157? Pues hoy vamos a hablar de los cambios que va a haber en el podcast en base al tema de las entrevistas, sobre todo, ¿vale? Entonces, la historia de este podcast yo desde el principio lo he planteado como si fuera un negocio, ¿vale? Para ir aprendiendo, para ir monetizándolo, para ir sacándolo adelante e ir aprendiendo todos de él, ¿vale? Lo que sí que es verdad que es un negocio un poco hobby y un poco, pues eso, que lo hago porque me apetece, por ir aprendiendo cosas, por ir haciendo networking. Entonces, la idea es contar pues mi día a día, ¿vale? Y luego pues ir haciendo, pues contando todas las cosas que salen bien, que salen mal, bueno, ir contándolo todo. Esa es la idea inicial. Entonces, dentro de la idea inicial había como 3 objetivos, ¿vale? De los 3 objetivos, uno es o era monetizar, el otro era hacer networking y el otro es pasarlo bien. Por lo que yo he ido pues así un poco pensando, ¿vale? Entonces, la idea es, si el objetivo es monetizar, ¿vale? Tienen que ser o bien negocios que salgan a raíz de este podcast o monetizar el podcast propiamente dicho, ¿vale? Te voy contando un poco las ideas y luego te iré contando las conclusiones de lo que pienso. Luego, si la idea es hacer networking, pues la gracia sería conocer a gente e inspirarte, ¿no? De esta gente. Y si la idea es pasarlo bien, pues habría que probar negocios online y aprender metodologías para ir aprendiendo también y pasándotelo bien. Entonces, vamos a ir punto por punto de las reflexiones que hago del podcast y qué es hacia dónde quiero seguir, que es un poco la idea de lo que deberíamos de pensar con cualquier tipo de negocio cuando piensas un poco de estrategia a largo plazo, ¿vale? Plantearte un poco pues dónde estás, dónde quieres ir a parar, cómo quieres conseguirlo. Entonces, me apetecía hacer esto con el tema de las entrevistas. Entonces, con la idea de monetizar, ¿vale? Tienen que ser cosas que sean factibles y que te gusten. Porque si no, lo que hemos dicho en algún otro episodio, está abocado al fracaso. Entonces, para hacer cosas factibles y que te gusten, pues, mi causística es muy particular y yo tengo otras empresas de las cuales vivo y gestiono junto con mis hermanos y aparte es que ni me gusta escribir ni tengo tiempo para escribir, ¿vale? Y tampoco tengo tiempo para hacer cursos del estilo de Borja Girón o de Joan Boluda o de esta serie de cosas. Con lo cual, es un poco peculiar el tipo de negocio que va a generar el podcast en sí. Luego, a la hora de tener audiencia, pues lógicamente la idea es tener cuanta más audiencia
mejor, y luego el día de mañana ya se verá pues qué hacer con toda la gente que escucháis, si se pueden lanzar cursos de cosas o lo que sea, pero siempre con la causística de lo que te digo, de que yo es que no tengo tiempo para hacer cursos y cosas así, con lo cual sería cuestión de llegar a tipos de acuerdo, por ejemplo, con gente que controla depende de qué temas, e intentar pues sacar cosas útiles para la audiencia, pues para emprendedores y demás, por ejemplo, no lo sé. Y luego la historia también es dar con una temática y contenidos que gusten a la audiencia para, pues eso, para hacerla crecer y para aportar valor, que es al final de lo que se trata. Porque al final, si no aportas valor, si no escuchas, o sea, si no consigues que te escuchen por el valor que aportas, pues apaga y vámonos, ¿vale? La idea es un poco, aunque muchas veces cuento rayadas mías y demás, pero si recibo feedback es porque al final la gente también tiene sus historias en la cabeza y de alguna manera se siente, pues, no sé, conectada y se siente identificada con las cosas que voy contando, porque a todo el mundo nos pasan, ¿vale? Entonces, a la hora de dar con la temática y contenidos que gusten, pues habría que pensar en entrevistar a gente que aporte cosas a emprendedores. No solo a entrevistar a emprendedores, sino pues a lo mejor pues a gente que tenga cosas que aportar a emprendedores, ¿vale? Se me ocurre. Luego, analizar casos de éxito de empresas o de emprendedores, que también puede ser muy chulo, pues casos de éxito, no de mega empresas, de empresas a lo mejor normales, pequeñitas. Analizar pues cómo han llegado hasta un sitio, cómo lo han conseguido evolucionar, no sé, cosas que sean interesantes. Y luego también pues comentar conceptos, herramientas tipo pues Lean Startup o Business Model Canvas, cosas así que, bueno, pues que al final pues son interesantes de conocer, ¿vale? Por parte de, pues eso, de la audiencia, que la mayoría son emprendedores por lo que he ido, o sois emprendedores por lo que he ido analizando con todo el feedback que recibo, ¿vale? Luego, más cosas que consigo con el podcast. Hacer networking. No sé, con el podcast al final puedes llegar a gente que de otra manera pues no podrías acceder para tener charlas con ellos. Por ejemplo, pues a Joan Boluda cuando le entrevisté, o no lo sé, a Víctor Martín, o bueno, a toda la gente que he ido entrevistando. De otra manera no podrías acceder y no podrías pues hacer ese tipo de engage, de conectar, de inspirarte, ¿vale? Y luego pues quizá a la hora de conocer a gente pues puedan surgir negocios, como pasó con Jorge Dobón, que le entrevisté también, tiene una lanzadera de startups, y bueno, quedamos que nos reuniríamos un día para mirar a ver temas de poder financiar cosas y demás, así que al final pueden salir negocios adelante a través del podcast. Y luego, sobre todo, pues también aprender un poco de la experiencia de los demás, ¿no? Es un poco la gracia también de las entrevistas, de pues ves que no estás solo en el mundo, que todo el mundo tiene sus problemas y que todo el mundo al final pues está ahí con sus historias. No sé, es un poco mal de muchos, consuelo de tontos, pero es así, ¿vale? Entonces, cuando hablas con la gente, lógicamente todos contamos lo que queremos contar, no siempre cuentas todo al 100%, porque hay cosas que no te apetece contar en las entrevistas, pero sí que de alguna manera pues vas aprendiendo un poco de los errores también de los demás. Y sobre todo, una cosa importante del podcast, de la estrategia del podcast, es que hay que pasárselo bien, me lo tengo que pasar bien haciéndolo, porque si no, no transmites esa chispa hacia la audiencia y no generas ese engage, con lo cual hay que pensar en esto como en una especie de hobby, que sí, que la idea es lógicamente monetizarlo, porque de eso se trata, Diario de un Emprendedor, de hacer un negocio, ir contándolo, pero como es muy a largo plazo, muy despacito, vamos a plantearlo de una manera que yo me lo pase bien y que tú, que lo estás escuchando, te lo pases bien también escuchando las cosas que te pueda aportar, ¿vale? Y si algo no gusta o no funciona, pues se cambia y punto, ¿vale? Lo que ha pasado estos días de atrás con el tema de las entrevistas, por ejemplo, que tenía un montón de entrevistas grabadas, incluso me ha escrito algún entrevistado diciendo que cuándo las iba a publicar, y es que tenía muchas entrevistas grabadas, pero claro, publicar una entrevista cada 15 días, editarla y demás, lleva su curro, y bueno, lo que he hecho ha sido pues estos últimos días de atrás sacar más entrevistas, editarlas menos, pues rollo no coger e intentar comentar las entrevistas al final, y bueno, no sé, como menos edición, y hacerlo todo como más fresco, más de pim pam, y la idea va a ser esa. Me he dado cuenta que las entrevistas tienen menos engage que el podcast diario, fíjate tú, qué cosas tiene, que yo pensaba que iba a ser al revés, y tiene mucho menos engage en redes sociales y en más sitios, y menos tráfico de visitas, con lo cual, bueno, pues vas aprendiendo un poco, ¿no?
Y luego que programar muchas entrevistas pues tiene sus riesgos de muchas cosas, pues eso, de que pierdas el engage, de que la gente incluso se sienta ofendida porque pues eso, no publiques una entrevista hasta dentro de 4 o 5 meses, porque al final es tiempo del entrevistado que ha dedicado a hacer el podcast y quieren que salga también cuanto antes, ¿no? Bueno, resumidas cuentas, que las entrevistas les voy a ir dando salida a todas las que tengo. Ahora casi ya he sacado todas las que tenía grabadas hasta el día 31 de diciembre, fíjate tú, y estamos a 7 de marzo, casi nada, y aún creo que me queda una más del año pasado, pero bueno, le voy a dar salida también a lo largo de este tiempo, y a partir de ahora todas las entrevistas que haga voy a darle salida muy rápido, ¿vale? Entonces, a partir de ahora voy a darle salida a las entrevistas que tengo. Voy a dejarme alguna, por si acaso, en la recámara, por si algún día me quedo sin entrevistas y poder sacarla, y las intercalaré con episodios normales, ¿vale? Siempre van a ser entrevistas que tengan que ver no solo con entrevistas a emprendedores, sino con gente que pueda aportar a emprendedores. Luego, los objetivos principales que quiero cubrir con el podcast van a ser, el primero, pasarlo bien. O sea, objetivo principal. Si no me lo paso bien y no os lo pasáis bien, pues el podcast se acabará, con lo cual nada de quemarse, nada de historias de estas. Luego, hacer crecer el podcast, ¿vale? Cuanto más mejor. Luego ya veremos a ver para qué puede servir todo esto, si puede servir pues para, yo que sé, monetizarlo, o puede servir para, yo que sé, para lo que sea, pero hacer crecer el podcast. Y luego, cuando se monetice el día de mañana, alineado con mi día a día y con mi forma de ser. Con mi día a día, pues por mis negocios, por mis historias que tengo, y con mi forma de ser, pues porque no me gusta escribir, porque me gustan determinadas cosas y otras no, ¿vale? Entonces, un poco la idea va a ser esa. Y, pues como siempre, ya sabes que me cuentes lo que opinas de la idea. Yo creo que al final esto es como un negocio más, y bueno, si tienes negocios y no te apasiona, no te lo pasas bien, no te gustan, pues conseguirás sacarlos adelante durante un tiempo, pero al final te faltará la fuerza necesaria para evolucionarlo, y esto al final es un negocio más, ¿vale? Bueno, estamos por 35 reseñas. Lógicamente no hemos llegado al objetivo que me había fijado durante este mes de marzo, pero yo voy a seguir pidiéndolas, porque en reseñas como la de Dorlo73, esta reseña que me ha hecho, son las que te dan empuje para seguir adelante, y comparando las reseñas que hay, las 35 con otros podcasts, empieza a ser ya un número interesante, así que te voy a pedir la propina digital que pido siempre. Luego, comentarios en iVoox, que lógicamente me habéis pegado un toque de atención, y yo lo digo, son muy importantes también los comentarios en iVoox, porque aunque no ayuden a rankear en iTunes, sí que se obtiene mucho feedback. Y el otro día, analizando estadísticas en iVoox, me he dado cuenta que hay un montón de vosotros que me escucháis en iVoox. Me quedé alucinado de la cantidad de gente que tengo suscrita al podcast en iVoox y la cantidad de me gustas que hay, y no le estaba prestando atención. Así que primero, pedir disculpas, y segundo, comentarios en iVoox, todos los que podáis, genial, me dan mogollón de feedback, muchas gracias. Si quieres comentar algo y crees que puedes aportar algo a la audiencia, o sabes de alguien que pueda aportar, dímelo para entrevistarlo o para contarlo, ¿vale? Pongo a tu disposición el apartado de contacto en mi página web, martinezruben.com, en contacto, ¿vale? Ahí puedes hacer un mail, me puedes mandar un mail o me puedes dejar una reseña. Y en los próximos episodios le voy a dar una vuelta de tuerca al lead magnet que hay en la página web para captar suscriptores. Ya lo tengo pensado y lo iré contando y desgranando poquito a poco en los próximos episodios. Bueno, lo dicho, episodio 157, llevo ya 13 minutos de episodio de hoy de podcast. Muchas gracias por estar ahí. Vamos a seguir dando mal, y las reglas del juego van cambiando poco a poco. La idea es pasárselo bien, que tú te lo pases bien, y bueno, ya iremos viendo a ver cómo lo evolucionamos. Que pases muy buen día. Visita mi web martinezruben.com. Visita mi web martinezruben.com. En ella podrás escuchar el resto de episodios de este podcast y de mi otro podcast de entrevistas a emprendedores. Te pondré los enlaces a todos los libros, aplicaciones y cosas de interés que menciono en el podcast. Además, en martinezruben.com/gratis tienes un regalo exclusivo para ti. ¿A qué esperas? martinezruben.com/gratis.